los 10 primeros meses del año, el país contaba con 5.355.503 micronegocios, lo cual corresponde a una disminución de aproximadamente 509.370 micronegocios, ya que para el mismo periodo, en 2019, contábamos con 5.864.673 micronegocios. Esto significa que la pandemia del COVID-19 afectó también drásticamente las dinámicas o las actividades económicas informales. 2/3 partes de la disminución de 509.370 micronegocios sucedieron en las zonas urbanas. Asimismo, aproximadamente esas mismas 2/3 partes sucedieron en actividades económicas de comercio y reparación de vehículos, actividades agropecuarias y actividades manufactureras, dentro de las cuales se destacan fundamentalmente las tiendas de barrio y la confección de prendas de vestir. Y finalmente, cuando nosotros incorporamos el enfoque de género de nuestras operaciones estadísticas, estamos viendo que la destrucción de micronegocios en el país afectó más significativamente a aquellos micronegocios que tenían como propietarias a una mujer, con lo cual la participación de mujeres dentro de la composición de propietarios de micronegocios se redujo en 1.3 puntos porcentuales, pasando del 37.3% de micronegocios en 2019 que tenían como propietaria a una mujer al 36%. Cuando queremos cuantificar las pérdidas de micronegocios o la salida de micronegocios de la actividad económica en términos de empleo, vemos una disminución de casi 1.085.244 puestos de trabajo asociados a estos 509.370 micronegocios. Eso significa, para que tengamos una referencia, que la población ocupada de micronegocios pasó en los 10 meses de referencia de 2019 de ser 8.300.000 ocupados aproximadamente a una disminución en los mismos 10 meses de 2020 de 7.215.000 ocupados, que nuevamente muestran unas brechas de género en contra de las mujeres, porque si bien la reducción de personal ocupado de hombres fue del menos 12.1%, para el caso de personal ocupado de mujeres, la reducción fue del menos 14.7%. La cantidad de micronegocios que desaparecieron según la persona que lo creó o lo constituyó, estamos viendo que buena parte de los micronegocios, casi la mitad de la contracción de esos 509.370 micronegocios, se habían creado en 2019 o antes por el propietario y al menos algún familiar. Tenemos que la destrucción de micronegocios se concentra de forma más importante en aquellas personas o propietarios que iniciaron esta actividad económica porque no tenían otra oportunidad de generación de ingresos. También vemos una afectación muy importante a aquellas unidades económicas o micronegocios que tenían menos de 3 años de edad, en donde de los 8.7 puntos porcentuales que implica esos 509.370 micronegocios que desaparecen en el país, vemos que aproximadamente 5.5 puntos, es decir, casi las 2/3 partes, sucedieron en micronegocios relativamente jóvenes o que tenían menos de 3 años de edad. Asimismo, vemos de forma importante que la contracción de micronegocios o la destrucción de estos micronegocios se da en unidades económicas que fueron creadas con ahorros personales o que no necesitaron ningún tipo de financiamiento, y de forma particular estamos viendo una disminución de micronegocios concentrados en viviendas y en aquellas actividades económicas que están asociadas con las actividades agropecuarias, es decir, que están ubicadas en una finca. Eso significa que la afectación del empleo sobre los micronegocios fue mixta, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural, y fue a las mujeres en la zona rural las que peor les fue en el marco de esa disminución significativa de actividad económica y generación de empleo que se da en estos micronegocios en el país.
las 24 principales ciudades del país pasamos de aproximadamente 2.550.000 micronegocios en 2019 a 2.390.000 en estos 10 meses de referencia de 2020. Eso corresponde a una reducción del 6.3% negativo, que en un 50% está concentrada en la disminución de micronegocios en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla, con lo cual pues vemos que esas ciudades más afectadas, no solo dentro de la actividad económica formal, sino también desde el punto de vista de mortalidad por COVID-19, son las que a su vez destruyen de forma más significativa el volumen de micronegocios que estamos viendo en esas principales zonas urbanas. Cuando queremos ver ese porcentaje de micronegocios que nos reportan una disminución significativa de las ventas, de los ingresos y del flujo de efectivo, vemos que para los micronegocios que desarrollan actividades de manufactura, comercio y servicios, aproximadamente el 89% de ellos nos reporta en el trimestre julio-septiembre haber visto una disminución significativa de sus ventas, de sus ingresos y de sus flujos de efectivo, mientras que, como lo hemos visto a través de diferentes operaciones estadísticas, el sector agropecuario fue más resiliente en el marco de la pandemia y solo el 59% de los micronegocios dedicados a actividades agropecuarias presentaba una disminución significativa de la demanda. Cuando hablamos del conocimiento de esas medidas gubernamentales para el apoyo al sector privado, solo el 35.9% de los micronegocios nos dice que sí conoce esas políticas del gobierno nacional y solo el 18.2% de ellos había aplicado o se había beneficiado de una estrategia definida por el gobierno nacional.